Bien, ahora les voy a explicar en este video cómo se determina la competencia de un juez en materia penal. O sea, ¿qué juez, dentro de todos los jueces que existen en materia penal, obviamente, es el que está encargado de conocer de una audiencia de control de detención? Lo primero que tenemos que distinguir para saber cuál es el juez, porque esto es una materia que, como está establecida previamente por el legislador, se puede saber de antemano. Desde el momento en que ya se comete un delito, uno sabe cuál es el tribunal que va a ser competente en definitiva para conocer de un asunto, y el hecho de que tengan clara esta situación o tengan esta información les va a permitir saber cuál es el tribunal competente o a qué tribunal tienen que dirigirse en caso que tengan algún conocido, algún familiar que se vea envuelto en una situación que amerite una detención. Lo primero que tengo que explicarles es que en materia penal, cuando se trata de una detención en virtud de un delito flagrante, los tribunales en materia penal tienen distribuido su competencia en virtud de un territorio determinado. Este territorio determinado se ajusta, digamos, al territorio que tienen a su vez las comunas. Dentro de la distribución geográfica de nuestro país, ¿ya? Demográfica, tenemos que las comunas, en definitiva, o un grupo de comunas pueden ser objeto o pueden ser el territorio jurisdiccional que corresponde a un tribunal determinado. Esto estaba previamente establecido por el legislador, por lo tanto, ya sabemos antemano que cuando se comete un delito en una comuna determinada, cierto tribunal es el competente para conocer ese delito. Por lo tanto, lo que tienen que tener en consideración en materia penal, cuando se trata de una audiencia de control de detención por un delito flagrante, es que el tribunal competente para conocer de ese delito va a ser el tribunal que corresponda según la comuna donde se cometió el delito. Pero aquí también se pueden presentar algunas situaciones que es bueno aclararlas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de que un delito se comete en una comuna determinada y luego se comete otro delito por el mismo sujeto en otra comuna y se termina deteniendo a la persona en una tercera comuna? ¿Cuál de estas tres comunas le da competencia al tribunal? ¿Son los tres tribunales competentes o cuál de estos tres tribunales es el que debería conocer del asunto? Bueno, para dirimir esa diferencia existe lo que se llama en el derecho penal el principio de ejecución, que en definitiva lo que nos dice es que el tribunal competente para conocer de un delito cuando se producen situaciones como esta, como por ejemplo que se cometen varios delitos en distintas comunas, o bien el hecho de que la persona que cometió el delito originalmente es detenida en una comuna distinta de otro tribunal, el tribunal que corresponde que conozca estos asuntos es el tribunal donde se empezó a cometer el delito, donde se dio, valga la redundancia, principio de ejecución al delito, ¿ya? Por lo tanto, independientemente de que la persona sea detenida en una comuna distinta o que se hayan materializado varios delitos en una misma ocasión en comunas distintas, el tribunal que tiene que conocer de este asunto es el tribunal donde se cometió el primer delito, en definitiva, ¿ya? Ahora, acá en Santiago existen 15 tribunales que se distribuyen la competencia en materia penal dentro de la región metropolitana, ¿ya? Existen tribunales que ven la parte sur de Santiago, otros tribunales que ven la parte norte, y esto determina efectivamente que hay tribunales que conocen de los asuntos que se producen en la parte sur de Santiago y en la parte norte de Santiago. Desde ese punto de vista, lo que representa una facilidad, en Santiago por lo menos, es el hecho de que todos los tribunales actualmente se concentran en un edificio público conocido ya de todo, digamos, que es el Centro de Justicia, que es el lugar donde se encuentran ubicados los tribunales en materia penal, tanto los juzgados de garantía como también los tribunales orales en lo penal. Pero ojo, solo de la región metropolitana, porque ya cuando estamos hablando de tribunales o de territorios jurisdiccionales distintos de la región metropolitana, ya son competentes de otros tribunales, ¿ya? Por ejemplo, Colina, en las afueras de Santiago, o San Bernardo, ellos tienen un tribunal distinto, separado, digamos, de los que funcionan en el Centro de Justicia. Lo importante respecto a este punto es que tengan claro que el tribunal depende del lugar donde se haya cometido el delito, en definitiva, ¿ya? Ahora bien, la otra situación que tienen que considerar es la situación que se produce cuando la detención se realiza en virtud de la ejecución de una orden de detención, ¿ya? Y aquí se pueden presentar varias situaciones porque pasa que el tribunal que despacha la orden de detención puede ser a lo mejor que esté ubicado en una comuna que está muy distante del lugar donde se detiene a la persona. Como ya es de conocimiento, digamos, yo creo de la mayoría de la población, el hecho que se despache una orden de detención no quiere decir necesariamente que la persona se detenía inmediatamente o a las pocas horas o incluso a los días siguientes. Puede ser muy factible que se despache una orden de detención y que no tenga resultado positivo y por ende la orden de detención queda dando vueltas, como se dice, en el sistema ingresada y la persona puede ser detenida, no sé, 2, 3, 4 meses después, incluso años después, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales el tribunal que despacha la orden de detención tiene ubicación, por ejemplo, para graficarlo, en una comuna ubicada en Arica? Y después la persona pasa el tiempo y es detenida en una comuna ubicada en la localidad de Puerto Montt. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál de los dos tribunales es el competente? Obviamente, uno tiende a pensar que el tribunal competente para conocer de la audiencia de control de detención es el tribunal que despachó la orden de detención, que sería el tribunal de Arica. Pero en la práctica recuerden ustedes que existe una obligación legal de que la persona que es detenida, ya sea en virtud de una orden de detención o sea detenida en virtud de un delito flagrante, tiene que pasar a la disposición del tribunal dentro de las 24 horas siguientes a su detención. No puede pasar más de 24 horas y es un mandato legislativo, por lo tanto en la práctica no puede, por el hecho de que un tribunal esté muy lejano del lugar de la detención, dejar de cumplirse con esa disposición. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Para que sepan dónde ir, si es que tendrían que ir, por ejemplo, a ver un familiar a Arica o tendrían que ir a Puerto Montt. Lo que ocurre en la práctica es la aplicación de otra institución del derecho procesal, que es el exhorto. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Cuando se toma conocimiento de que se detuvo a esta persona, se le informa al tribunal que despachó la orden de detención. El tribunal que tomó conocimiento de esta situación verifica dónde está la persona y en ese contexto autoriza al tribunal competente del lugar donde se detuvo a la persona, en este caso en el ejemplo en Puerto Montt, para que el juzgado de garantía de Puerto Montt realice la audiencia de control de detención. Esto porque es una forma que permite dar cumplimiento a esta obligación legal de poner a disposición del tribunal a la persona detenida dentro de las 24 horas. Si bien es cierto, originalmente no es el juez, como se conoce en doctrina, el juez natural, ¿ya?, que es el que por ley es llamado a conocer del asunto, es en definitiva un tribunal delegado o exhortado, técnicamente hablando. Este tribunal realiza la audiencia de control de detención y se pueden producir varias situaciones acá. Las más importantes son las siguientes. Realizar la audiencia de control de detención, lo primero, el tribunal exhortante, que es el tribunal en el ejemplo de Arica, le da instrucciones al tribunal de Puerto Montt para que haga cualquiera de estas situaciones que voy a escribir a continuación. Por lo tanto, el tribunal de Puerto Montt solamente es competente para hacer las instrucciones o materializar o dar cumplimiento a las instrucciones que le da el tribunal de Arica. Por lo tanto, hay situaciones que si no están comprendidas dentro de esta delegación de funciones, en estricto rigor, el tribunal de Puerto Montt no sería competente para conocer, ¿ya? Teniendo eso claro, lo que se puede producir en el tribunal de Puerto Montt principalmente son dos situaciones. La primera es que el tribunal de Arica, que es el tribunal exhortante, le dé instrucciones para que haga la audiencia de control de detención y verifique alguna de estas dos situaciones. Primero, puede ser que a lo mejor la persona lo deje citado para efecto que posteriormente en una nueva fecha que se va a fijar en esa audiencia, concurra al tribunal competente originalmente, que es el tribunal de Arica, en una audiencia próxima, o que se presente para realizar el trámite que quedó pendiente, por ejemplo. Que puede ocurrir que directamente la persona no se haya presentado precisamente porque se cambió de ciudad y no se preocupó de la causa que tenía vigente en Arica, se fue a vivir a Puerto Montt y resulta que después detenía en Puerto Montt. Entonces puede ser que a lo mejor el tribunal, en algunos casos que no son tan graves, cuando son tal vez no se ha verificado una inexistencia contumaz de parte del imputado, el tribunal lo que hace en definitiva es dejarlo citado. Y le fija una fecha de audiencia nueva, lo deja citado para que asista al tribunal de origen. Pero cuando se trata de asuntos más complejos, cuando la persona ya ha pasado mucho tiempo y no ha sido habida, cuando se trata de delitos más o menos graves o de connotación, o el imputado ya ha tenido muchas órdenes de detención anteriormente, lo que puede hacer el tribunal de Arica es que sin perjuicio de que se haya tomado el control de detención en Puerto Montt, el tribunal de Puerto Montt ordene que se haga el control de detención para verificar las circunstancias de la detención, si fue agredido o no, si se le intimó la orden o no, esas cosas que vimos en los otros videos. Y luego de eso ordena el traslado detenido hasta el tribunal de origen. Y en ese sentido ya se dio cumplimiento al plazo de 24 horas y esta ampliación se conoce técnicamente como detención en tránsito, porque la persona queda detenida hasta que se ponga a disposición del tribunal y en el tribunal se verifica eventualmente el trámite al cual no asistió o la audiencia a la que no compareció. Pero básicamente, si ustedes se dan cuenta, no necesariamente cuando se trata de una orden de detención, el mismo tribunal que despacha la orden de detención es el tribunal que conoce el asunto. Puede ser que sea un tribunal distinto, por lo tanto tienen que tener ojo en
cuál de los dos tribunales es el que va a conocer el asunto, si es que va a ser el tribunal de origen o el juez natural, o va a ser derechamente un tribunal exhortado, que es en definitiva el más cercano al lugar donde la persona efectivamente fue detenida, ¿ya? Pero eso es lo relevante al momento de determinar cuál es el juez competente en materia penal para conocer una audiencia de control de detención. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien. Chao.